todos. Esperamos que este tiempo que nos tomamos para meditar en la Escritura realmente sea de bendición para cada uno de nosotros. Nuestra intención siempre ha sido y será edificar nuestra vida a la luz de la palabra. Y para esto pues necesitamos escudriñarla, ¿verdad? En este tiempo estamos profundizando en la vida de Pablo y estamos extrayendo de su manera de vivir esas 10 cualidades que conforman a un líder, que él de manera singular las ejemplificaba y que nos dan un panorama claro de lo que realmente tiene que ser nuestra propia vida, porque se trata de influir de manera correcta en la vida de las demás personas. Y comenzamos la primera ocasión por ver que un líder es confiable para todas las demás personas, y esta narración que extraemos del libro de los Hechos en el capítulo 27 del versículo 1 en adelante, esto significa que realmente podemos dar testimonio de que Pablo fue una persona confiable en torno al manejo de su propia vida y de todo lo que le rodeaba. De hecho, lo catalogaba realmente a él como persona, una persona singular, porque era un hombre confiable. Y lo podemos notar, tomamos tiempo para ello. También podemos notar realmente que un líder, a la luz de la Escritura, que fue el tema de la vez pasada, es un líder, toma la iniciativa. Y pusimos obviamente de la misma manera el ejemplo de Pablo y lo aterrizamos en el libro de Nehemías, que son realmente ejemplos de liderazgo de manera concreta. Y pues a la luz de estos dos ejemplos podemos constatar que la Escritura nos arroja un claro mensaje de lo que debe ser un líder como tal. Ahora, yo quiero insistir en el tema. Dios en su palabra nos pide ser ejemplo, y si al ser ejemplo implica que podamos tener la influencia en alguien más, de estatura, alguien más o menor de edad, no importa, sino que podamos influenciar de manera correcta. Tenemos que aceptar que todos en algún momento somos influenciables. Y esto significa que a veces nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que escuchamos. Pero cuando son cosas positivas, definitivamente eso nos lleva y nos canaliza al propósito que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para poder permanecer y de esa manera contribuir a la extensión del reino de Dios. Y para todas las personas que realmente están interesadas en que su influencia hacia afuera realmente sea una influencia sana, pues tenemos que escudriñar un ejemplo como la vida de Pablo para poder lograr serlo, ¿verdad? Hoy la gente paga cantidad de dinero por estar en una plática motivacional donde se esbozan algunas cualidades de liderazgo, ¿verdad? Y las enmarcan y muy bonito todo. Pero la realidad es que cuando no hay un soporte en la vida espiritual, al final de cuentas es un liderazgo terrenal, humano, que no tiene un propósito claro y concreto en la vida. Hay gente que quiere ayudar a la gente, pero si la gente, nosotros, no nos dejamos ayudar por Dios, definitivamente no podremos ir en el curso que Dios ha trazado. Así que quiero comenzar en esta tarde con una tercer cualidad del liderazgo de la vida de Pablo, y eso implica que vayamos al libro de los Hechos y que veamos una porción de la cual hablamos la vez pasada, pero que nos detengamos en un verso en particular. Quiero leer una vez más del versículo 1 al versículo 12. Dice la Escritura de esta manera: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando nosotros, Aristarco macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Esta es la primera cualidad de un hombre confiable en la vida de Pablo, ¿verdad? Avanzamos, dice en el verso 4: y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella.
mayoría acordó zarpar de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Bueno, la segunda cualidad y la tercera cualidad realmente está en el versículo 10. La vez pasada hablamos de que toma la iniciativa y vemos a un hombre que tal vez no era diestro en todas las artes que tienen que ver con la navegación, pero se levanta y les dice a todos, ¿verdad? Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Bueno, al tomar la iniciativa, Pablo realmente estaba intentando advertir el peligro que él venía a venir en torno a la nave y a sus propias personas, y él lo declara así, ¿verdad? Va a ser de mucha pérdida, no solo para el cargamento de la nave, sino también para nuestras personas. De alguna manera, el líder tiene la capacidad de advertir el peligro porque ha estado en situaciones parecidas, y aunque si bien hablamos de Pablo, no es un navegante como tal, no es un marinero ni un capitán de nave, pero puede ver realmente que las cosas ya se estaban emproblemando, ¿verdad? Cuando vemos la narración, había vientos contrarios, había problemas para llegar ahí, vieron que todavía estaba difícil la situación, pero a todos se les ocurrió tener una salida, ¿verdad? Una salida de escape, si pudieran llegar a Fenice, que realmente era el puerto siguiente y obviamente un puerto tal vez con más servicios que pudiera facilitar la instancia en ese momento. Bueno, quiero entrar a la tercera cualidad de lleno y déjeme señalarla de esta manera. Un líder usa de buen juicio. Ahora, cuando hablamos de buen juicio, tenemos que aterrizarlo de manera concreta, porque está también aquí en el versículo 10 incluido el juicio del buen líder. Dice el verso 10, lo leo de nuevo, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, ahí está una importante retroalimentación de lo que sigue en el versículo 11. Dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Ahora, por un lado vemos a Pablo y por un lado vemos al patrón de la nave, y esto significa que realmente podamos nosotros tener en cuenta que necesitamos entender lo que significa, hacia dónde nos quiere llevar Pablo. Y cuando hablamos de esto, significa que un líder, al tener buen juicio, toma en cuenta todo lo que está a su alrededor. Fíjense bien, existen dos maneras de tener buen juicio. La primera de ellas realmente es que un líder no toma las decisiones solo. Y esto realmente es representativo. Fíjense bien lo que dice el libro de los Proverbios, Proverbios 13, versículo 20. Fíjense bien, dice de esta manera, 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, mas el que se junta con necios será quebrantado. Bueno, esta pequeña porción de la escritura pone dos personas con dos diferentes maneras de pensar. Pero cuando hablamos de que la persona que se aísla, que de alguna manera tiene solamente su pensamiento y no considera el de Dios en su vida, ni el de alguien más en su vida, es una persona que sin duda va a tener más problemas. Y esos problemas realmente los podemos percibir cuando vamos en una dirección contraria. Y el tener buen juicio realmente es apelar a todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor como signos de peligro, para poder tener una alerta en nuestra vida y obviamente ir con más tiento, con más tacto hacia adelante. ¿Por qué? Porque a veces somos tan precipitados que no nos damos cuenta que el juicio o la capacidad de discernir se estropea, se embota. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos dejamos llevar. Pablo está intentando que el patrón de la nave y que la persona quien tenía a cargo su propia vida
como dice aquí, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón. O sea, Pablo realmente externó su punto de vista delante de ellos y les hizo realmente partícipes de la necesidad que había de que las cosas fueran con más calma y que no se aventuraran a la navegación como tal. Pero cuando lo vemos de esta manera, Pablo obviamente hace lo propio y les comunica. Pero el líder realmente no toma una decisión solo. Y es ahí donde tenemos que apoyarnos. Fíjense bien cómo lo describe en Lucas capítulo 10 acerca de la necesidad de tener compañía a nuestro lado para que nuestras decisiones realmente sean lo más prudentes y oportunas. Lucas capítulo 10 versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Bueno, esta es la comisión de los 70, así llamada, ¿verdad? Así conocida. Y es Cristo pidiendo que vayan dos personas unidas o dos personas que se acompañen la una a la otra a diferentes lugares donde Cristo había de llegar. Y esto realmente es muy representativo, porque el tener a otra persona a nuestro lado y el considerar su opinión realmente es significativo, porque podemos nosotros obviamente al escuchar la voz de alguien más poder discernir con mayor facilidad lo que está a nuestro alrededor, si es benéfico o es contraproducente. Y ahí es donde empieza realmente a formarse nuestro juicio, esa capacidad de decisión donde realmente nosotros podemos aterrizarla de manera concreta. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice lo siguiente. Eclesiastés 4, versículos 9 al 12, dice lo siguiente. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Estos textos realmente nos hablan de la importancia de tener a alguien a nuestro lado. Y cuando lo tenemos, realmente podemos hacer uso de esa convicción personal de acompañamiento, de podernos brindar apoyo mutuamente y considerar las opiniones del uno del otro para saber si realmente vamos por buen camino, ¿verdad? Porque se trata de que cada uno de nosotros nos dejemos realmente envolver por la dirección de nuestro Dios para no estropear nuestra vida. ¿Qué pasa cuando tú ya tienes una idea y alguien más va llegando? Bueno, ese alguien más tiene que envolverse de todo lo que tú le estás diciendo, ¿verdad? Pero tienes que empezar a explicar y hablar todo el proyecto de lo que tú tienes. Pero ¿qué pasa si todos escuchamos y hacemos nuestra parte? Y cuando todos salgamos a hacer nuestra parte, realmente va a ser más fácil la tarea. ¿Por qué? Porque hay un consenso generalizado. Hay un sentir unánime de que las cosas tienen un rumbo y que ese rumbo nos va a marcar hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y eso es realmente lo que está intentando hacer Pablo cuando está en esta travesía de llegar a Roma, y que él expresa su opinión al decirle, bueno, creo que va a ser de perjuicio, no solamente para el cargamento, sino también para nuestras propias personas, dicho viaje. Así que el buen juicio se va confirmando, se va coheciendo, ¿verdad? Fortaleciendo cuando no se toman las decisiones juntos. Ahora, aquí es algo bien importante. Para poder realmente tener un buen juicio, hay 4 cosas que tengo que mencionar. De las personas que están a nuestro alrededor, cada uno de nosotros debe tener temor de Dios. Debe haber ese temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando consideramos un asunto en particular, si no hay temor de Dios, realmente nuestra opinión está torcida y equivocada. Pero si hay temor de Dios, por un lado, realmente lo que opinemos en torno al asunto
debe tener una inclinación obviamente sana, correcta, clara, y que esa claridad brote de la Escritura. Y ahí es donde nosotros podemos poner sobre la mesa cualquier asunto de discusión o cualquier necesidad, pero siempre y cuando haya temor de Dios, ¿verdad? Conocemos todos un dicho, ¿verdad?, que habla de que el que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Y eso por qué? Porque una de esas personas no tiene temor de Dios y obviamente contamina, influye de manera negativa a la otra persona. Pero cuando hay un temor reverente a Dios de las cosas que son correctas, definitivamente la opinión en cuestión siempre será benéfica. Y ahí es donde realmente podemos aludir a que el buen juicio de cada uno de nosotros se va a conformar. Otra cosa que tiene que tener una persona que está cercana a nosotros, debe tener un compromiso personal con la santidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que debe estar convencida que cuando peca, no solamente lastima la relación personal, horizontal, ¿verdad?, con las demás personas, sino que también ofende a Dios. Y ese compromiso de no ofender a nadie más, bueno, implica que mi temor, aunado al compromiso de tener una santidad personal, pues sea de influencia correcta. Es muy fácil en la actualidad enredarse y ensuciarse con el moho o con la suciedad que el mundo nos arroja, ¿verdad?, con el cieno del pecado que llega a nuestras vidas. Y todos en algún momento, sin duda, hemos ensuciado nuestra vida con eso. Pero si hay un compromiso personal para ser personas correctas, justas, que teman a Dios, bueno, las cosas van a cambiar, porque nuestra opinión siempre será en torno a eso, ¿verdad? Todos tuvimos amigos, entre comillas amigos, ¿verdad?, en la escuela, y había gente que nos invitaba a no pecar, y había gente que nos insistía y que nos alentaba a hacer lo incorrecto. Entonces hoy, con un poquito más de madurez, con un poquito más de buen juicio, podemos decir, bueno, no era mi amigo, nada más quería mi compañía, o que fuera de su club o su banda, lo que sea, pero realmente no había buen juicio. Así que las personas a nuestro alrededor deben de tener ese compromiso personal a la santidad. Tercer elemento, debe establecer a la Biblia como una plena autoridad en su vida. Es triste que muchas personas ven a la Biblia o creen de la Biblia lo que les conviene. Pero cuando hablamos realmente de la palabra de Dios y que la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestra propia vida, yo no voy a poner en cuestión o en duda lo que Dios me dice, porque tiene autoridad. De tal manera que cuando nosotros establecemos la Biblia como la autoridad plena sobre nosotros, cada texto lo vamos a obedecer, cada texto vamos a luchar por ponerlo en práctica, y cada consejo de la palabra de Dios lo vamos a querer poner en nuestra vida para no equivocarnos de otra manera. Y eso es realmente lo que significa establecer a la Biblia como una autoridad para nuestras vidas, para darnos ese aliento que necesitamos. Y cuarta cosa que debe haber en las personas que nos rodean para tomar su opinión en serio, debe evidenciar actitudes correctas. Es necesario que cada uno de nosotros mantengamos una actitud correcta. Actitud correcta de compañerismo, de colaboradores, de que servimos a la misma persona, de que estamos en el mismo canal, en el mismo carril, que jalamos para el mismo lado, dicho de una manera coloquial. Pero cuando hablamos de esas actitudes, obviamente es compañerismo, es respeto, es solidaridad, es amor, es paciencia, es benignidad, es bondad. Todas y cada una de esas cualidades correctas pues realmente muestran una actitud del corazón. Ahora, el corazón saca a relucir lo que hay en él, ¿verdad? Y cuando alguien es reprendido, bueno, tiene dos maneras de actuar, la manera correcta y de manera incorrecta. Y una persona que teme a Dios, que tiene la Biblia como una autoridad y que tiene un compromiso personal a esa santidad,
va a entender que la corrección es con amor y que ha crecido en su vida, porque dice la Escritura que reprende al sabio y te amará, ¿verdad? Pero reprende al necio y lo único que va a hacer es que su necedad sea más grande, porque no hay ese temor de Dios en su vida. Pero si nosotros estamos planeando que nuestro buen juicio crezca, tenemos que rodearnos de personas de esa manera, y nosotros tenemos que ser personas de esa manera, porque si queremos ser gente que pueda influir en la vida de las demás personas, tiene que haber un compromiso muy personal a dicho crecimiento. Ahora, déjenme dar el inciso número 2. Un líder no inicia nada si Dios no lo ha iniciado primero. Y con esto nos referimos realmente a dejarnos guiar por la voluntad de nuestro Dios y que seamos capaces de discernir, la verdad. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Acompáñenme por favor a Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Dice de esta manera: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Dicho de otra manera, cuando realmente las personas que están a nuestro alrededor tienen ese sentir de que Dios sea el que se lleve la honra y la gloria, y que nosotros en ese proceso realmente nos amoldemos a su palabra, realmente entonces podemos empezar a discernir la voluntad de nuestro Dios y seguirla. Una de las oraciones modelo, conocida así, el Padre Nuestro, realmente nos ejemplifica lo que necesita nuestra vida, y eso realmente es alcanzar a pensar como Dios piensa, alcanzar a ver lo que Dios ve cuando hay una necesidad real. Y el hecho de poder tener buen juicio o crecer en esa área, de tomar mejores decisiones, implica no solamente juntarnos con aquellas personas que nos incitan a hacer las cosas buenas, porque también eso es correcto, ¿verdad? A influir en nuestras vidas para que hagamos lo correcto, no para lo malo. Pero cuando hay la necesidad de comenzar algo, no tenemos que ser los primeros, tiene que ser lo que Dios ha iniciado. Ahora déjeme decirle que la iglesia es una idea de Dios, es un proyecto de Dios, no es realmente algo que se nos haya ocurrido a los hombres. Por la calle van un montón de gentes que dicen que la iglesia no se necesita, ¿verdad? La iglesia. Y en estos momentos donde no tenemos la oportunidad de congregarnos, déjeme señalar que necesitamos la comunión los unos con los otros, porque es necesario para fortalecer nuestra fe en cada uno de nosotros. Muy bien. Para tener un buen juicio no solamente hay que juntarnos con personas y obviamente iniciar lo que Dios ha hecho, personas correctas, perdón, sino también tenemos que tener cuidado de algo. Existen amenazas de no tener un buen juicio, y algunas de ellas son precisamente que las cosas no van a resultar como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de expectativa es lo que esperamos, pero para que la expectativa se cumpla debe iniciarse de manera correcta, y es ahí donde realmente tenemos que poner una base sólida donde comenzar, y después las cosas realmente van a seguir, ¿verdad? Hablaba yo con una persona hace algunos días y me comentaba acerca de una persona que se dice ser bíblico, ¿verdad? Y se aferra a la Biblia y todo, y la verdad es que cuando cuestionaron una sola cosa, le preguntaron, bueno, si tú eres correctamente bíblico, a lo que él respondió, sí, bueno, ¿por qué quieres hacer esto si no hay una autoridad de fondo que te dé el respaldo para lo que quieres hacer? Y lo que tú quieres hacer es incorrecto. Y eso realmente es algo que está permeando en nuestra sociedad y nuestra mente en todo momento. Queremos tener buenos resultados, pero realmente el buen juicio es el que nos va a dar los buenos resultados, no los que realmente el mundo quisiera, sino que realmente son resultados en los cuales Dios nos ha hablado de ellos y de las cosas correctas que pueden surgir cuando uno está tomando buenas decisiones. Ahora, otra de las cosas que realmente debemos considerar como una amenaza, y es precisamente la frustración. La frustración es el resultado de lo que no tenemos, cuando realmente nuestras expectativas son muy altas
y lo que obtuvimos es muy por abajo de lo que realmente esperábamos, viene la frustración. Ahora, esto es producto, insisto, de que no hemos tenido buen juicio, porque el juicio o la capacidad de tomar buenas decisiones es producto de poner en práctica la sabiduría. Y Pablo realmente está haciendo lo propio, porque el buen juicio que él posee pueda ser alcanzado y percibido por la gente que le está rodeando, y la gente seguramente volteó a verle, ¿verdad? Y cuando el centurión le dio más crédito al patrón y al capitán de la nave, en términos palpables sería más lógico, ¿verdad? Bueno, le vamos a hacer caso a quien tiene la experiencia, no al que está vertiendo su opinión. Y eso lo entendemos, pero vamos a ver después cómo las cosas cambian, y seguramente ellos se acordaron de las palabras de Pablo, de su buen juicio. Pero en este momento realmente los resultados a veces no son los que nosotros deseamos y terminamos frustrados. Otra de las cosas que debemos considerar, y es precisamente que cuando no tenemos buen juicio, se desperdician los recursos. Y hablar de recursos desperdiciados, la verdad es que no estamos para desperdiciar. Podemos pasar 2 años y echar a perder 2 años de nuestra vida, ¿verdad? Como un joven alocado que por la falta de buen juicio agarra las llaves del carro sin permiso de su padre, toma el carro, sale y golpea a alguien más, o pierde la vida o se accidenta y queda marcado de por vida. Eso fue falta de buen juicio, y eso es realmente un desperdicio de recursos. ¿Por qué? Porque aquel joven que tenía el potencial de por vida marcó su vida por completo, la echó a perder, porque es falta de juicio en esa persona. Ahora, es algo que nosotros debemos aterrizar con suficiente tacto, porque no podemos estar desperdiciando los recursos de la vida que Dios nos ha dado. Hay un proverbio que nos habla de la importancia de atesorar el día con sabiduría. Enséñame a que cada día, Señor, pueda traer a mi vida sabiduría. Y eso realmente es de alguien que está deseando que cada día sea una oportunidad para aprender, y para aprender de Dios, para aprender de las cosas que nos pasan en nuestra vida, y que de esa manera optimicemos nuestros recursos. Cuando un padre intenta detener a su hijo de una locura, es porque el papá seguramente ya experimentó algo similar y sabe lo que viene, sabe la dirección equivocada en la que va su hijo, y no quiere que su hijo realmente pase por ese momento, porque se trata de crecer en esa parte. Ahora, cada pastor de iglesia realmente quisiéramos invitar las mayores equivocaciones posibles a todos nuestros amados hermanos y a todas las demás personas, ¿verdad? Quisiéramos ser más certeros, muchísimo más certeros de lo que somos, pero para eso realmente significa darnos cuenta que necesitamos crecer en el tema del buen juicio, y que solo con la ayuda que Dios nos intenta dar a través de su palabra, como el libro de los Proverbios nos habla de manera constante acerca de la sabiduría, ¿verdad? Dice que la sabiduría clama por las calles, ¿verdad? Haciendo una invitación para que sea conocida por nosotros, y a veces le hemos dado en muchas ocasiones la espalda a la sabiduría, y cuando tenemos el problema encima, entonces sí, buscamos una respuesta de Dios. Entonces sí, corremos a Él con los brazos abiertos y lloramos amargamente y le decimos, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Pero no es el punto correcto. El punto correcto es empezar de la manera correcta, y el buen juicio se concreta cuando nosotros realmente nos dejamos guiar y nos dejamos llevar por la palabra de Dios, donde le permitimos a nuestro corazón ser capaces de conocer realmente la voluntad de Dios, y nos permitimos a nosotros ir con calma en nuestro camino. Yo no sé si usted ha visto a esas personas jóvenes que beben como si el alcohol se fuera a acabar. Y no estoy tomando esto o diciendo esto para que aliente a los jóvenes a tomar, no. Pero beben como si se fuera a acabar, y la vida realmente se les va en un momento y quedan completamente perdidos, tirados en la calle, y vienen tantos problemas después, que eso es las consecuencias
de sus malas decisiones, pero se trata de evitar problemas para ello. Ahora, es necesario, si bien crecer en esta área de tener un mejor juicio, que necesitamos reconocer realmente que nuestro juicio no ha sido tan certero. Y eso es algo en lo cual es comprensible, porque somos personas que no tenemos toda la sabiduría en nuestro haber, ¿verdad? Y que aunque la tenemos a nuestro alcance, no la hemos escudriñado como realmente se merece la palabra de Dios, y por ende no somos sabios. Por eso nuestro juicio realmente es torpe, digámoslo de esa manera, porque necesita crecer y necesita madurar. Pero entre más nos acerquemos a personas que tengan el mismo deseo de tener un buen juicio, las cosas van a ser mejor para nosotros. Gente con malas intenciones las vamos a encontrar en cualquier parte. Gente que nos estimule para el mal, la vamos a encontrar a la mitad de la calle, ¿verdad? Les conté que una vez realmente me subí a un camión, pero antes de subirme al camión, en la parada estaba una persona que me estaba invitando a hacer algo malo. Yo no la conocía, yo no sabía de esa persona, era un varón también, y realmente después de que me negué a eso, se subió al camión y empezó a hablar de una treta fraudulenta, ¿verdad?, de su propia vida, y decía tener una necesidad fisiológica. La realidad es que eso no. Se trata de que cada uno de nosotros vayamos con tacto, vayamos con suavidad en nuestro camino. La vida cristiana no es para correr, aunque Pablo nos pinta una carrera, pero realmente no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia para llegar a la meta, a una carrera maratónica, si lo queremos ver de esa manera, y Dios nos quiere ver cruzando esa meta. Pero para cruzar esa meta necesitamos tener buen juicio. Y si queremos ser considerados como personas que tienen buen juicio, necesitamos considerar la opinión de la palabra de Dios. Quiero regresar al libro de los Hechos y solamente cerrar con el verso 10. Dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Si alguien nos preguntara, ¿a quién le damos más crédito? ¿A Dios o a alguien más? ¿A Dios o al vecino? ¿A Dios o a mis propias opiniones? Bueno, si hemos optado por el vecino, por alguien más o por nuestras propias opiniones, tu buen juicio no es tan bueno. Necesita mejorar. Y al mejorar implica que cada uno de nosotros realmente nos enfoquemos en estas cualidades para poder influir de manera correcta en la vida de las demás personas. Así que quiero dejar este tiempo para que reflexionemos, para que meditemos y consideremos realmente cuál ha sido nuestro juicio en esta semana, o cómo va a ser nuestro juicio en la semana que viene si el Señor nos la presta. ¿Se esmerará usted por tener un mejor juicio? ¿Se rodeará de personas que realmente teman a Dios? ¿Buscará poner en alta estima la palabra de Dios sobre su vida? ¿Y buscará realmente aquella gente que está intentándole acompañar para poder realmente poner la Biblia como una autoridad en su vida? Y usted y yo tendremos las actitudes correctas de una vida correcta, de un buen juicio. Lo dejo de esa manera para que usted y yo reflexionemos y que meditemos un poco más de manera profunda en el tema, y que a la postre de lo que veamos de la vida de Pablo realmente construyamos esa influencia que debemos ser, porque debemos ser de influencia en las demás personas. Que el Señor les bendiga grandemente.